El teléfono sonó un sábado a las 3 de la tarde. Tenía 13 años y estaba en el sofá de la sala, fingiendo hacer la tarea, mientras miraba a mi madre doblar la ropa en la cocina. Tarareaba suavemente esa vieja canción que siempre cantaba cuando estaba feliz. Mi padre estaba en la oficina, encerrado como siempre. Cuando su teléfono celular vibró en la mesa de café, ni siquiera me importó. Pero luego ella respondió. ¿Hola? Su voz era ligera, despreocupada, y en menos de 10 segundos todo se derrumbó. Vi su cuerpo ponerse rígido, vi su cara perder color, vi que la toalla que sostenía se le resbaló de las manos y cayó al suelo como un peso muerto. ¿Qué quieres decir con vendido? Susurró, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres decir con mañana? Me quedé helado. Mi pluma se detuvo en medio de la página. Algo estaba muy, muy mal. Pero no firmé nada, casi gritó mi madre, con la voz quebrada. No puedes hacer eso. Esa casa también es mía. Pagué la mitad. Al otro lado de la línea escuché la voz de mi hermana mayor, Paula, 28 años, casada, con 2 hijos, siempre distante, siempre fría. Ella estaba diciendo algo, pero no podía oírla claramente. Acabo de ver a mi madre derrumbarse. La casa de la playa, murmuró mi madre, con el teléfono temblando en su mano. El auto, lo vendiste, sin decirme... Y luego vino la frase que me partió por la mitad. Paula, por su parte, dijo algo que capté solo por su tono, firme, decidido, cruel. Mi madre cerró los ojos, respiró hondo, y lo repitió en voz alta, como si necesitara oírlo para creerlo. Mañana nos vamos sin ti. Silencio. Un silencio tan pesado que sentí que el aire desaparecía de la habitación. Mi madre se desplomó, literalmente. Se apoyó en la encimera de la cocina, sentía las piernas débiles, y el teléfono cayó al suelo con un ruido sordo. Ella comenzó a llorar, no ese hermoso llanto de película, sino ese llanto feo y desesperado de alguien que acaba de perderlo todo. ¿Y mi padre? Mi padre salió de la oficina, se detuvo en la puerta de la sala. Él la miró, y no dijo una palabra, solo miró, como si eso fuera lo esperado, como si ya lo supiera, como si fuera nada. Y fue en ese momento, con 13 años, parada en medio del salón con mi cuaderno de matemáticas tirado en el suelo, que me di cuenta. Nuestro hogar se perdió para siempre. Te contaré la historia desde el principio, porque lo que pasó ese día no fue un accidente, no fue una sorpresa. Era el final de algo que se había estado construyendo durante años, justo delante de mis narices. Y yo, como un niño inocente, nunca lo había visto. El nombre de mi madre era Elena, tenía 46 años, era profesora de historia en una escuela municipal y era la mujer más dedicada que había conocido. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana, preparaba café, preparaba almuerzos para mí y para mi padre, salía corriendo a enseñar, regresaba al final de la tarde, cocinaba, limpiaba y corregía exámenes por la noche. Ella nunca se detuvo, ella nunca se quejó, y ella siempre, siempre puso a su familia en primer lugar. Mi hermana Paula era hija del primer matrimonio de mi madre, un matrimonio que duró solo 3 años, cuando mi madre tenía poco más de 20 años. Paula creció viendo a mi madre luchar sola, trabajar duro, construir una vida desde cero, y cuando mi madre conoció a mi padre, Ricardo, Paula ya tenía 10 años, y realmente nunca lo aceptó. Mi padre era un hombre de negocios. Tenía una tienda de repuestos para automóviles que obtenía una ganancia razonable. Era el tipo de hombre que parecía generoso, pero solo cuando le convenía. Pagó las cuentas de la casa, sí, pero él siempre dejó claro que el dinero era suyo, que él era el proveedor, que mi madre tuvo suerte de haberse casado con él. ¿Y mi madre? Mi madre tragó. Ella trabajaba tanto como él, pero su salario siempre era tratado como una pequeña ayuda, como si fuera menos importante, como si ella fuera menos importante. No entendí eso en ese momento. Solo vi a mi madre cansada, pero sonriendo. Solo la vi decir que todo estaba bien, incluso cuando claramente no lo estaba. La casa en la playa era su sueño. Ella fue quien pagó la mitad de la entrada, con el dinero que ahorró durante años dando clases privadas los fines de semana. Ella fue quien eligió cada detalle, el color de las paredes, los muebles, las cortinas. Era el lugar donde dijo que algún día se retiraría, donde pasaría un ratito tomando café en el balcón, mirando el mar. Y Paula tenía una llave, porque mi madre confiaba en ella, porque mi madre pensaba que a pesar de la distancia, seguían siendo madre e hija. El coche, un sedán plateado, no lujoso, pero era suyo. También lo compró con su dinero, pero estaba a nombre de mi padre, por razones de seguro, dijo. Más barato de esta manera. Mi madre creyó. Ella siempre creyó. Después de que el teléfono cayó al suelo, corrí hacia mi madre. Estaba agarrada al mostrador. Le temblaban los hombros y tenía el rostro empapado de lágrimas. «Mamá», susurré, tocando su brazo. «Mamá, ¿qué pasó?» Ella me miró, pero fue como si no me viera. Sus ojos estaban vacíos. Roto.
Lo vendieron, murmuró. Su voz se apagó. Vendieron la casa, el auto. No me dijeron, no me preguntaron. ¿Qué quieres decir con que lo vendieron? Pregunté, sin entender. Pero es tu casa, fue. Respiró hondo, secándose la cara con el dorso de la mano. Era mío. Mi padre todavía estaba parado en la puerta. Ricardo, mi madre se volvió hacia él. Su voz aún temblaba, pero ahora con un dejo de desesperación. ¿Sabías eso? Silencio. Él miró hacia otro lado. Ricardo, casi gritó. ¿Sabías? Paula me llamó ayer. Habló finalmente, su voz fría, como si estuviera hablando del clima. Dijo que tenía una buena propuesta, que era mejor venderlo pronto, antes de que se depreciara. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Mi madre dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Sin decírmelo? Elena, tú siempre complicas las cosas. Paula tiene poder notarial. Ella decidió. Listo. ¿Poder legal? Los ojos de mi madre se abrieron como platos. ¿Qué poder? Mi padre suspiró, irritado. El que firmaste el año pasado. ¿Recordar? Cuando tenías una pierna rota y no podías ir al registro civil a tramitar la escritura de la casa. Mi madre se puso blanca. Pero eso fue solo para resolver el asunto, murmuró. Su voz se apagó. No se suponía que vendiera. Lo firmaste. Mi padre se encogió de hombros. Ella lo usó, y luego regresó a la oficina, cerró la puerta, y dejó a mi madre allí, destrozada, sola, en medio de la cocina. Me quedé quieto, sosteniendo su mano, sintiéndola temblar, y por primera vez en mi vida sentí miedo, sin miedo a los fantasmas, a la oscuridad, a los exámenes de matemáticas, asustada por lo que estaba pasando dentro de mi propia casa, miedo a que mi madre estuviera siendo destruida, y nadie iba a hacer nada para detenerlo. Esa noche mi madre se encerró en su habitación. Me paré en la puerta, escuchándola llorar al otro lado. Mi padre ni siquiera se levantó para dormir. Se quedó en la oficina hasta tarde, frente al ordenador, como si nada hubiera pasado. Regresé a mi habitación, pero no podía dormir. Miré al techo, repasando todo lo que tenía en la cabeza. La casa de la playa, el auto, el poder notarial, Paula, mi padre. Algo no tenía sentido. ¿Por qué mi hermana vendería la casa sin decírselo a mi madre? ¿Por qué mi padre lo sabía y no me lo dijo? ¿Por qué parecía aliviado? Y entonces recordé algo. Hace 3 semanas, pasaba por la oficina de mi padre cuando escuché voces. La puerta estaba entreabierta. Me detuve, no queriendo espiar, pero era la voz de Paula. Ella estaba allí, hablando con mi padre. No escuché todo, pero ya he oído suficiente. Ella no lo aceptará, dijo Paula. Ella no tiene que aceptarlo, respondió mi padre. Tienes el poder, solo úsalo. ¿Qué pasa si ella se entera? Ella lo descubrirá, pero para entonces ya será demasiado tarde. No lo entendí en ese momento. Pensé que estaban hablando de algún negocio en la tienda, pero ahora tenía mucho sentido. Ellos planearon esto, ambos, mi hermana y mi padre. Planeaban quitarle todo a mi madre. Al día siguiente, mi madre se levantó temprano. Estaba hinchada de tanto llorar, pero trató de ocultarlo. Preparó café, me preparó el almuerzo. Me dijo que fuera a la escuela. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté antes de irme. Ella sonrió, pero era una sonrisa falsa y rota. «Sí, hija, sí, lo soy». Sabía que era mentira. Cuando regresé a casa de la escuela esa tarde, encontré a mi madre sentada en la mesa de la cocina, con un montón de papeles frente a ella, documentos, contratos, la escritura de la casa, registro de vehículos. Estaba leyendo todo, línea por línea, con los ojos rojos. «Madre», ella levantó la cara, y por primera vez vi algo nuevo en sus ojos. Ya no era dolor, fue ira. «Me engañaron», dijo con voz firme, controlada. «Tu hermana y tu padre me engañaron», señaló uno de los papeles. «Aquí. Mira aquí», me mostró un documento firmado. «Este poder que firmé tiene plenos poderes. Esto significa que Paula puede hacer cualquier cosa por mí. Vender, comprar, traspasar, cualquier cosa. Pero, ¿no lo sabías?» «No, no lo sabía». Cerró los ojos, respirando profundamente. Confié en mi hija. Y ella me robó. Sentí un nudo en la garganta. «¿Y el dinero de la venta, mamá? ¿A dónde fue?» Ella me miró, y luego sonrió. Una sonrisa amarga, triste y destruida. Buena pregunta. Y fue entonces cuando cogió el móvil y volvió a llamar a Paula, pero esta vez no lloró, esta vez exigió respuestas, y al otro lado de la línea, mi hermana le colgó. Esa misma noche, cuando bajé a beber agua, vi a mi padre en la oficina. La puerta estaba abierta. Estaba hablando por teléfono. Hablaba en voz baja, pero podía oír. «No te preocupes, ella no puede probar nada. El dinero ya ha sido transferido, y el resto lo arreglaremos», colgó, transformado, y me vio parada ahí, en el pasillo, mirándolo. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez me vi tu padre como realmente era, un extraño. No dormí esa noche. Me acosté en la cama, mirando al techo, repitiendo en mi cabeza la escena que había visto. Mi padre hablando por teléfono, diciendo esas palabras. «El dinero ya ha sido transferido». ¿Qué dinero? ¿El dinero de la casa de la playa? ¿Desde el coche? ¿Y a dónde fue? Yo tenía 13 años.
No entendía nada sobre poderes, escrituras, ventas de propiedades, pero entendí las mentiras, y todo olía a mentira. Al día siguiente me desperté antes que los demás. Bajé a la cocina y encontré a mi madre ya allí, sentada a la mesa, con una taza de café frío frente a ella. Ella no había dormido. Lo supe por el aspecto de sus ojos, hinchados, rojos, cansados. «Buenos días, madre», dije suavemente, sentándome a su lado. Ella me miró y trató de sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Buen día, mi amor. ¿Estuviste despierto toda la noche?» Ella suspiró y se pasó una mano por la cara. «Estaba pensando. ¿Qué hizo Paula?» Ella asintió lentamente. «¿Y lo que tu padre no hizo?» Fruncí el ceño. «¿Cómo esto?» Ella me miró, como si me diera qué decir, como si estuviera decidiendo si tenía edad suficiente para escuchar la verdad. Y luego ella habló. «Tu padre lo sabía, hija. Lo supo desde el principio. Y no me lo dijo. No me avisó. No me defendió». Su voz era tranquila, pero entrecortada. Él dejó que eso sucediera. Sentí una opresión en mi pecho. ¿Por qué? No sé. Ella bajó los ojos. «Pero lo descubriré». Y fue en ese momento que decidí. Iba a ayudar a mi madre. Iba a descubrir qué estaba pasando. Iba a demostrar que habían hecho algo mal. Porque si nadie iba a defender a mi madre, era yo. Durante los días siguientes comencé a prestar atención a todo. Cada movimiento extraño, toda conversación se arruina. Cada mirada intercambiada entre mi padre y Paula, cuando ella apareció en nuestra casa. Y sí, Paula empezó a aparecer. Antes apenas venía. Ella vivía al otro lado de la ciudad. Tenía su vida, sus hijos, su marido. Pero de repente, después de vender la casa, empezó a aparecer casi todos los días. Y siempre iba directo a la oficina de mi padre. Puerta cerrada, conversaciones apagadas. Mi madre estaba en la sala de estar, mirando la puerta cerrada, con los hombros tensos y los puños cerrados. Pero ella no dijo nada. Ella no fue conflictiva. Ella simplemente miró, y yo también. Una tarde, mientras Paula estaba adentro con mi padre, caminé lentamente hacia el pasillo. Pegué la oreja a la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo oirían, pero estaban demasiado ocupados discutiendo. «Ella querrá acudir a los tribunales», dijo Paula, su voz firme, calculada. «Déjala intentarlo», respondió mi padre con calma. «No tiene pruebas de nada. ¿Y si contrata a un abogado? ¿Con qué dinero, Paula? Gana unos 1000 al mes. Apenas paga sus cuentas. Los abogados son caros». Paula se rió, una risa baja y fría. Y la verdad, pobrecita. Me quedé helado. Pobrecita. Mi hermana había llamado pobre a mi madre, desdeñosamente, disgustado, y mi padre no dijo nada. No defendí, no lo arreglé. Él estuvo de acuerdo. Me alejé de la puerta, con el corazón acelerado y las manos temblando. Subí corriendo a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama, tratando de procesar lo que había oído. Estaban planeando algo, y fue contra mi madre. Necesitaba comprender mejor lo que había sucedido. Entonces, esa misma noche, mientras mi madre se duchaba, entré a su habitación y tomé la carpeta de documentos que había dejado sobre la cómoda. Me senté en el suelo, de espaldas a la puerta, y comencé a leer. Allí estaba la escritura de la casa de la playa, y vi. El nombre de mi madre estaba junto con el nombre de mi padre. Lo poseían juntos, 50% cada uno. Pero debajo, en papel grapado, estaba el poder. Leí lentamente, tratando de entender las palabras difíciles. Otorga plenos poderes a doña Paula Regina da Silva, para representarla en todos los actos relacionados con bienes muebles e inmuebles, incluyendo compra, venta, transferencia, lleno, cualquier cosa. Paula podía hacer cualquier cosa en nombre de mi madre, y mi madre lo había firmado sin saberlo, pero lo que me confundió aún más fue lo que vi al final de la página. Un testigo. Alguien había sido testigo de la firma de mi madre, y el nombre del testigo era Ricardo Méndez, mi padre. Él había testificado. Sabía exactamente lo que permitía ese poder, y no se lo dijo a mi madre. Recuerdo haber sentido tal oleada de ira que me empezaron a temblar las manos. Quería romper ese papel, quería gritar, quería correr a la oficina de mi padre y tirarle eso a la cara, pero no pude. Yo tenía 13 años, yo era un niño, nadie me escucharía, así que dejé todo exactamente como estaba y salí de la habitación. Pero ahora lo sabía. Mi padre no se quedó solo en silencio, fue cómplice. Samani eso. Unos días después, Paula apareció de nuevo, pero esta vez no fue a la oficina. Estaba sentada en la sala, frente a mi madre, con expresión seria, casi irritada. Estaba en el pasillo, fingiendo hacer la mochila, pero oyendo todo. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó Paula con voz fría. «Yo también lo creo», respondió mi madre con firmeza. «Quiero saber a dónde se fue el dinero de la venta de la casa». Paula suspiró, como si estuviera ante un niño con rabietas. «El dinero se utilizó para pagar deudas». «¿Qué deudas?» «Tus deudas». Los ojos de mi madre se abrieron como platos. «¿Mí? No tengo ninguna deuda». «Sí, lo ha hecho». Paula cruzó las piernas tranquilamente.
Ese préstamo que pediste en el banco hace 2 años. ¿Recordar? Ya pagué ese préstamo. No, no pagó. Llegaste tarde. Y el banco iba a embargar la casa de la playa, así que lo vendí de antemano para no perderlo todo. Mentir. Sabía que era mentira, porque mi madre me había mostrado el comprobante de pago de ese préstamo. La había salvado, diciendo con orgullo que finalmente se había librado de esa deuda, pero Paula estaba allí, sentada en nuestra sala, mirando a mi madre a los ojos y mintiendo, descaradamente. Paula, mi madre respiró hondo, su voz temblaba. Pagué ese préstamo, tengo la prueba. Entonces muéstralo. Está salvado. Lo buscaré ahora. Excelente. Mientras tanto me voy. Tengo cosas que hacer. Y Paula se levantó, tomó su bolso y se fue, sin siquiera decir adiós, sin siquiera mirar atrás. Mi madre se quedó allí, con las manos temblorosas y el rostro pálido, y cuando ella subió corriendo a su habitación a buscar el recibo, subí tras ella. Abrió el cajón donde guardaba documentos importantes, le dio la vuelta a todo, papeles, recibos, contratos, cartas, y no lo encontró. Faltaba el recibo de pago del préstamo. No, susurró mi madre, desesperada, tirando papeles por todos lados. Lo guardé aquí, Mamá, dije suavemente. ¿Alguien lo pilló? Ella se detuvo. Él me miró, y luego miró hacia la puerta del dormitorio. Mi padre estaba allí, de pie en la puerta, con los brazos cruzados, mirándonos. ¿Buscando algo?, preguntó, su voz neutral. Comprobante del préstamo, dijo mi madre con la voz temblorosa. ¿Has visto? No, Ricardo, lo guardé aquí. ¿Revisaste mis cosas? Él se encogió de hombros. Debe haberlo perdido. No lo perdí, gritó mi madre con la voz quebrada. Alguien se lo llevó, y sé quién fue. Mi padre la miró, sin pestañear, sin enojarnos. Cuidado con las acusaciones, Elena. Estás muy estresado, paranoico. Quizás deberías acudir a un psicólogo. Y se fue. Dejó a mi madre allí, destrozada, en medio de la habitación, rodeada de papeles esparcidos. Y yo, a los 13 años, comprendí por primera vez lo que era la crueldad silenciosa. Esa noche no llegué a cenar. Me quedé en la habitación, acostada, pensando en todo. Mi madre tampoco bajó. Estaba encerrada en su habitación, llorando suavemente. Mi padre cenó solo, comió, lavó el plato y volvió a la oficina, como si nada hubiera pasado. Y fue entonces cuando tuve una idea. Si mi padre escondía cosas, tal vez estuvieran en su oficina. Quizás el recibo estuviera allí, u otras pruebas. Cualquier cosa que pueda ayudar a mi madre. Solo necesitaba esperar el momento adecuado. 3 días después, mi padre se fue a hacer algo en la tienda. Mi madre estaba enseñando. Estaba solo en casa, y la oficina estaba abierta. Mi corazón se aceleró. Sabía que esto estaba mal, pero también sabía que si no hacía nada, mi madre seguiría sufriendo. Entonces entré. La oficina era pequeña, llena de papeles, carpetas, libros de contabilidad. La mesa estaba desordenada. En un rincón había un ordenador viejo, apagado. Empecé a abrir los cajones, lentamente, con cuidado de no hacer ningún ruido. En el primer cajón, billetes, nada más. En el segundo, almacenar documentos, contratos, facturas. En el tercero, debajo de un montón de papeles, encontré un sobre manila. Lo abrí, y me quedé helado. Dentro había copias de extractos bancarios, pero no eran asunto de mi padre, eran asunto de mi madre. Y al lado, notas escritas a mano, cálculos, fechas, valores. Y en la esquina de la página, con la letra de mi padre, total disponible, $47,000. Transferencia a cuenta conjunta, fecha 2209, 7 días antes de que se venda la casa. Mi padre había accedido a la cuenta de mi madre, había visto cuánto había ahorrado y había planeado transferir todo. Pues estaba temblando cuando escuché que se abría la puerta principal. Mi padre había regresado. Rápidamente guardé todo en el sobre, cerré el cajón y salí corriendo de la oficina. Subí las escaleras, entré a mi habitación y cerré la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar, pero ahora tenía pruebas. Prueba de que mi padre le estaba robando a mi madre, y necesitaba decírselo. Pero cuando... ¿Él? ¿Cómo? Esa misma noche bajé a buscar agua y vi a mi madre en la cocina, sentada a la mesa, con su computadora portátil abierta. Ella estaba mirando la pantalla, pálida, en estado de shock. Madre, susurré. ¿Qué fue? Giró el cuaderno hacia mí. En la pantalla, su extracto bancario estaba abierto, y todos sus ahorros, los $47,000 que había ahorrado durante años de trabajo, habían sido transferidos por una cuenta que ella no conocía, el 22 de septiembre, exactamente como estaba escrito en las notas de mi padre. Lo robó, susurró mi madre. Su voz se apagó. Tu padre me robó todo. Y entonces sonó su teléfono móvil. Era Paula. Mi madre respondió, en estado de shock, y lo puso en altavoz. Y la voz de mi hermana resonó por la cocina, fría, calculada, cruel. Mamá, olvídate de ese dinero. Nunca lo recuperarás. Y si intentas algo, perderás mucho más que eso. Después de esa llamada, mi madre colgó el teléfono y se quedó quieta. No lloró, no gritó.
Ella simplemente se quedó allí sentada en la cocina, mirando la pantalla de su computadora portátil como si estuviera tratando de procesar lo imposible. «Mamá», susurré, acercándome. «¿Qué vamos a hacer?» Ella tardó un poco en responder. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Ya no era esa voz llorosa, quebrada y desesperada. Hacía frío. «Voy detrás de mi dinero». Y al día siguiente, faltó al trabajo por primera vez en años. Fue al banco. Recuerdo haber ido. Mi madre me pidió que faltara a clases, algo que ella nunca haría en circunstancias normales. Pero ese no fue un día normal. Estuvimos sentados en la sala de espera del banco durante casi 1 hora. Mi madre sostenía una carpeta llena de documentos, y sus dedos agarraban los bordes con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Cuando finalmente nos llamaron, entramos en una pequeña habitación. El gerente, un hombre de mediana edad con traje gris, miró a mi madre con esa sonrisa cortés y falsa de alguien que ya sabe que va a haber problemas. «Buenos días, señora Helena. ¿Le puedo ayudar en algo? Quiero saber quién autorizó la transferencia de 47.000 reales de mi cuenta». Mi madre fue directa al grano, con voz firme. El gerente escribió algo en la computadora, frunciendo el ceño. «Oh, sí. Esta transferencia se realizó el día 22 de septiembre, a las 14:37 horas. Miró la pantalla. Autorizado por usted. No autoricé nada, pero se hizo a través de la aplicación del banco, utilizando su contraseña y token de seguridad. Yo no hice esta transferencia. Alguien usó mi contraseña». El gerente suspiró, como si lo hubiera oído 1000 veces. «Señora, el banco no se hace responsable de las contraseñas compartidas. Si alguien tuvo acceso a tu cuenta, es porque tú proporcionaste los datos». «No se lo proporcioné». Mi madre levantó la voz y vi que la gente que hacía fila afuera se giraba para mirar. «Lo siento, pero sin pruebas de que hubo fraude no hay nada que podamos hacer». «¿Y a dónde se fue ese dinero? ¿Para qué cuenta?» El director vaciló, miró la pantalla, luego a mi madre. «Por cuenta conjunta, registrado a nombre de la señora y Ricardo Méndez». Mi madre se puso blanca. «¿Cuenta conjunta? Nunca abrí una cuenta conjunta con él. Según nuestros registros, abrió hace 3 meses, en persona, con su firma y documento». Mi madre se quedó en silencio durante unos segundos, procesando esto, y luego, lentamente preguntó: «¿Puedo ver la firma?». El gerente le dirigió el monitor, y ahí estaba, una copia escaneada de un formulario de apertura de cuenta, con la firma de mi madre. Pero mi madre lo miró y sacudió la cabeza lentamente. «Esa firma no es mía». «¿Cómo esto? Esa firma fue falsificada». El gerente suspiró, irritado. «Señora, por favor, sé cuál es mi firma». Mi madre golpeó la mesa con la mano. «Y este no lo es». El gerente se sintió incómodo. Me miró, como esperando que calmara a mi madre, pero me limité a mirarlo en silencio. «Mire, señora Helena», dijo, en tono condescendiente, «estás claramente estresado. Quizás sea mejor volver a casa, descansar, y luego solucionaremos esto con calma, ¿vale?». Mi madre se levantó. «Voy a demandar a este banco», y se fue. Corrí tras ella. De regreso a casa, mi madre condujo en silencio. Pude ver las lágrimas corriendo por su rostro, pero ella no emitió ningún sonido. Se limitó a sujetar el volante con fuerza, con los ojos fijos en la carretera. «Mamá», dije suavemente, «podremos demostrar que era una falsificación». Ella no respondió. Cuando llegamos a casa, mi padre estaba en la sala, viendo la televisión. Ni siquiera levantó la vista cuando entramos. «Ricardo». Mi madre se detuvo frente a él. «¿Abriste una cuenta conjunta conmigo?». Él la miró con calma. «Abierto, hace unos 3 meses». «¿Cómo? Nunca fui al banco contigo. ¿Firmaste los papeles? Pies en casa. ¿Recordar? Dije que era para hacer las cosas más fáciles. Nunca firmé nada». Mi padre se encogió de hombros. «Tuviste ese fuerte dolor de cabeza. Tomó medicina. Quizás no lo recuerdo correctamente». Los ojos de mi madre se abrieron con incredulidad. «¿Me estás diciendo que firmé una apertura de cuenta y no lo recuerdo?». «Sucede. Estás muy estresada, Helena». «Olvidado». Volvió a mirar la televisión. «Deberías consultar a un médico». Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba tratando de hacer que mi madre dudara de sí misma. Iluminación de gas. Había leído sobre esto en una clase de portugués, cuando estudiábamos un texto sobre violencia psicológica. Y eso es exactamente lo que mi padre estaba haciendo creer a mi madre que estaba loca, que ella tenía la culpa, que ella estaba equivocada. Esa noche, Paula apareció nuevamente, y esta vez trajo a su marido, Junior, un hombre alto, delgado, siempre con gafas de sol, que trabajaba en negocios, pero que nunca explicaba realmente qué. Se sentaron en la sala, y mi madre fue a enfrentarlos. «Me robaste mi dinero», dijo con firmeza colocándose frente a los dos. Paula suspiró, irritada. «Mamá, por el amor de Dios, no robamos nada. Usamos el dinero para pagar nuestras deudas». «¿Qué deudas? No tengo deudas». «Junior,
que había permanecido en silencio hasta entonces, sacó un papel de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Esta deuda. Mi madre tomó el papel, y ella palideció. Era un aviso de facturación, de una tienda de muebles, valorado en 18.000. «Nunca he comprado nada en esta tienda», gritó mi madre. «Sí, lo compró», dijo Paula, tranquilamente. «Hace 2 años. ¿Recuerdas ese sofá que querías comprar? Debía dinero. Pagué ese sofá en efectivo». «No, no pagó. Y la deuda pasó a nombre de Ricardo. Por eso transfirió el dinero de tu cuenta para pagar». Mi madre miró a mi padre, que estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, sin decir nada. «Ricardo, ¿es esto cierto?» «Sí, pagué la deuda con dinero de la cuenta conjunta, que técnicamente es nuestro dinero. Pero nunca te autoricé a usar mi dinero. Usted firmó la apertura de la cuenta conjunta. Eso me da derecho a usarlo». Mi madre empezó a temblar, de ira, de desesperación, de impotencia. «Tú estás mintiendo. Tú falsificaste esta deuda. Falsificaste mi firma. Tú...» «Mamá», la interrumpió Paula con voz dura. «¿Para qué? Pareces loco». «No estoy loco. Así que deja de fingir que estamos conspirando contra ti». Paula se levantó, irritada. «Estás paranoica, mamá. Necesitas ayuda». Y entonces Junior habló con voz tranquila y fría. Quizás sería mejor admitirla. Silencio. Mi madre lo miró sorprendida. «¿Qué? Admitir. Para tratar. Claramente estás enloqueciendo. No está bien en la cabeza». «No me estoy alojando». «Sí». Mi padre finalmente habló acercándose. «A todos los acusan de robo, de conspiración. Se está poniendo agresiva. Estás perdiendo el control. Porque me estás robando». ¿Vio? Paula miró a Junior. «Ni siquiera puede cuidarse sola. Imagínate a la chica». Me quedé helado. Estaban hablando de mí. «Deberíamos pedir la custodia», continuó Paula, como si estuviera discutiendo qué cenar. «Por ella. Nadie me quitará a mi hija», gritó mi madre colocándose frente a mí con los brazos abiertos como un escudo. Paula se encogió de hombros. «Ya veremos». Y se fueron. Los 3, Paula, Junior y mi padre, nos dejaron solos. Mi madre se desplomó en el sofá. Le temblaban los hombros y se tapaba la cara con las manos. Y yo, por primera vez, sentí verdadero miedo. Sin miedo a los monstruos. Sin miedo a los fantasmas. Miedo de perder a mi madre. Durante los días siguientes, las cosas empeoraron. Mi padre empezó a traer testigos a casa, vecinos, conocidos. Incluso apareció su hermana. Todos decían lo mismo, que mi madre era rara, diferente, agresivo. Mi madre intentó defenderse, pero cada vez que hablaba alguien decía que estaba exagerando, ser dramático, presentar un caso. Y yo me limité a observar, en silencio, cómo deconstruían a mi madre pieza a pieza, hasta que una tarde, volviendo del colegio, vi un coche extraño aparcado delante de la casa. Entré y encontré a mi madre en la sala, rodeada de 2 mujeres con batas blancas, trabajadores sociales. «¿Qué está sucediendo?», pregunté asustado. «Hola, querida». Uno de ellos me sonrió, esa falsa sonrisa adulta que quiere parecer amigable. «Solo vinimos de visita». «¿Estás bien?» «Sí». «¿Por qué?» «Tu padre y tu hermana están preocupados por tu madre. Dijeron que ha estado inestable». Miré a mi madre. Estaba sentada en el sofá, con la cabeza gacha y los hombros encorvados, derrotada. «Mi madre no es inestable», dije con firmeza. «La están robando». Los trabajadores sociales intercambiaron una mirada. «Cariño, no necesitas defender a tu madre. En todo caso, si está mal, puedes decírnoslo». «No pasa nada. Están tan mentirosos». «Omes, mi padre, mi hermana, su marido, le robaron el dinero a mi madre, vendieron su casa, falsificaron su firma». Una de las mujeres anotó algo en un portapapeles. «Entiendo. ¿Y viste que esto sucediera?» «Yo vi documentos, escuché conversaciones. Sé que están mintiendo». «Bueno, gracias, querido». Y se fueron. Pero primero uno de ellos se volvió hacia mi madre y le dijo: «Tendrás que someterte a una evaluación psicológica. Es protocolo. Nos ponemos en contacto». Y cuando se fueron, mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Te van a alejar de mí». La abracé con fuerza. «No, no lo harán». Pero no estaba seguro. 2 días después, cuando volví de la escuela, encontré la casa vacía. Mi madre no estaba allí. Sus cosas todavía estaban allí. El bolso, el móvil, las llaves. Pero ella ya no estaba. Corrí hacia el vecino, desesperada, y le pregunté si había visto a mi madre. «Sí, lo vi», dijo. Salió por la mañana con su padre y una mujer en bata de laboratorio. Parecía que iba al hospital. Se me heló la sangre. «¿Qué hospital?» «No lo sé, hija». Pero ella no se veía bien. Estaba llorando mucho. Corrí a casa y agarré el celular de mi madre. Había un mensaje de Paula. Solo 4 palabras. «Ahora ya no estorba». Mi madre había sido ingresada en una clínica psiquiátrica. Sí, has leído bien. Mi padre, con el apoyo de Paula y su marido, consiguió que un médico firmara un documento diciendo que mi madre representaba un riesgo para ella y para los demás. Y dicho esto, se la llevaron. Yo tenía 13 años. No pude hacer nada. No tenía voz. No tenía poder.
solo tenía miedo. Durante 3 días estuve sola en casa con mi padre. Apenas me habló, salió temprano, volvió tarde y se encerró en la oficina. Paula aparecía de vez en cuando, siempre con esa mirada de superioridad, como si ahora hubiera ganado. Intenté llamar a mi mamá, pero su móvil estaba en casa, en el cajón, sin batería, abandonado. Intenté preguntarle a mi padre dónde estaba. Simplemente dijo, en un lugar donde puedas descansar, como si mi madre hubiera pedido vacaciones, como si ella hubiera elegido estar allí. Pero yo sabía la verdad, habían arrestado a mi madre. Al tercer día, cuando regresé de la escuela, encontré a una mujer sentada en el salón de clases. Era baja, con el pelo gris recogido en un moño, gruesas gafas graduadas y una gran carpeta en el regazo. Llevaba una chaqueta azul marino y tenía una expresión seria pero no hostil. «Hola, querida». Ella sonrió al verme. «Debes ser la hija de Elena». Me detuve en la puerta, sospechando. «¿Quién eres?» «Mi nombre es doctora Mariana. Soy abogado. Vine a hablar contigo». «¿Abogado?» Mi corazón se aceleró. «¿Sobre mi madre?» «Exactamente». Miré a mi alrededor. Mi padre no estaba allí. La casa estaba vacía. «¿Cómo me encontraste?» «Tu madre me llamó». La doctora Mariana abrió la carpeta y sacó un papel. Antes de ser internada logró hacer una llamada telefónica. Para mí. Y me contó todo. Sentí una opresión en mi pecho. ¿Está ella bien? No. El abogado fue directo, tajante. La están medicando a la fuerza. Está aislado. Y si no hacemos nada, podría quedarse ahí indefinidamente. Pero no pueden hacer eso. Ella no está loca. Lo sé. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Tu madre me pidió que la sacara de allí. Y para hacer eso, necesito pruebas. Evidencia de que todo esto estaba preparado. Tengo pruebas, dije desesperada. Vi los periódicos, escuché conversaciones. Sé que mi padre falsificó su firma. ¿Puedes mostrarme? Dudé. Miré las escaleras, a la oficina de mi padre, y luego tomé una decisión. Sí, pero tiene que ser ahora, antes de que regresara. Durante los siguientes 20 minutos, la doctora Mariana y yo registramos el consultorio de mi padre. Sabía exactamente qué buscar. Extractos bancarios, contratos, documentos firmados, correos electrónicos impresos. Y encontramos todo. El poder con firma falsificada. La apertura de la cuenta conjunta, con una firma completamente diferente a la de mi madre. Los estados financieros que muestran las transferencias. Y lo peor, correos electrónicos entre mi padre y Paula, planeándolo todo. Ella no podrá probarlo. Ya hemos movido el dinero. ¿Y si va a buscar un abogado? Ella no tiene dinero para eso. Y aunque lo intente, ya tenemos constancia de la hospitalización. Nadie le creerá. La doctora Mariana fotografió cada página con su celular. Luego volvió a dejar todo exactamente como estaba. Buen trabajo, cariño, me dijo tomándome del hombro. Acabas de salvar a tu madre. Y luego ella se fue. Y me quedé allí, en medio de la habitación, temblando, con miedo de lo que vendría después. 2 días después, mi madre fue liberado. La doctora Mariana obtuvo un habeas corpus, presentó las pruebas al juez. Demostró que la hospitalización había sido forzada, sin consentimiento, basándose en acusaciones falsas, y el juez ordenó la libertad inmediata de mi madre. Nunca olvidaré el día en que volvió a casa. Era un jueves por la tarde. Estaba en mi habitación, haciendo la tarea, cuando escuché que se abría la puerta principal. Corrí escaleras abajo, y allí estaba ella, flaco, pálido, con ojeras profundas, el pelo despeinado, ropa demasiado holgada, pero vive, madre. Corrí y me lancé a sus brazos. Me abrazó con tanta fuerza que la sentí temblar. Olía a desinfectante y medicina, pero no me importó. Ella había vuelto. Ella estaba aquí. Lo siento, hija, me susurró al oído con voz ronca. Lamento haberte dejado sola. No me dejaste, mamá. Te llevaron. Pero ahora se acabó. Estás aquí. Ella se apartó. Me sostuvo la cara con ambas manos y me miró a los ojos. Aún no ha terminado, pero esto terminará, prometo. Y en ese momento vi algo nuevo en los ojos de mi madre. Ya no era dolor, ya no era miedo, fue determinación. Mi padre no estaba en casa cuando llegó mi madre, pero cuando regresó por la noche y la vio sentada en la sala, al lado de la doctora Mariana, se detuvo en la puerta. «Elena», dijo tratando de ocultar su sorpresa. «Como usted, me fui», respondió mi madre fríamente, legalmente, con orden judicial. Mi padre miró al abogado y luego a mi madre. «¿Contrataste a un abogado?» «Contratado. Y ya tiene pruebas suficientes para demandarlo por firma falsificada, malversación de fondos y encarcelamiento falso». La cara de mi padre se puso roja. «¿De qué estás hablando?» La doctora Mariana se levantó tranquilamente y colocó una carpeta sobre la mesa del café. «Me refiero a las pruebas que tenemos. Correos electrónicos, extractos, documentos falsificados, todo». Abrió la carpeta y mostró las copias. «Tú y tu hijastra armaron todo.
Vendieron productos sin consentimiento, falsificaron firmas, transfirieron dinero ilegalmente e incluso hospitalizaron a la fuerza a doña Elena para intentar silenciarla. Mi padre palideció. Esto no conducirá a nada. Yo también tengo abogados. Excelente. La doctora Mariana sonrió. Lo necesitarás, porque mañana por la mañana voy a presentar 3 demandas. Una penal, otra civil y una solicitud de divorcio con división de bienes. Y puedes estar seguro de que doña Elena recibirá lo que es suyo, con interés y corrección. Silencio. Mi padre miró a mi madre. Entonces, para mí. Luego volvamos al abogado. Y luego, hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba. Se escapó. Subió a su habitación y cerró la puerta. En los días siguientes todo pasó muy rápido. La doctora Mariana interpuso las demandas. Mi madre pidió una orden de protección y a mi padre le prohibieron acercarse a ella. Dejó su casa y se fue a vivir a un departamento alquilado. Paula fue notificada. La policía abrió una investigación por falsificación de documentos y malversación de fondos. Y entonces llegó el día de la audiencia. La audiencia estaba prevista para el lunes, a las 10 horas, en el juzgado de la ciudad. Mi madre me llevó consigo. Ella dijo que tenía derecho a estar allí, para ver el final. Cuando entramos en la habitación, Paula ya estaba allí, sentada junto a su abogado, un hombre con un traje caro, con aspecto de pensar que iba a ganar fácilmente. Mi padre estaba atrás, con los brazos cruzados, evitando mirar a mi madre. También estaba Junior, el marido de Paula, con esa cara de paisaje que siempre tuvo. De nuestro lado estaba la doctora Mariana, calma, confiando, con una enorme pila de documentos. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Y empezó. La doctora Mariana presentó todo, punto por punto. Mostró los correos electrónicos entre mi padre y Paula, planeando la venta de la casa en la playa. Mostró la comparación entre la firma real de mi madre y la firma falsificada en el poder. Mostró extractos bancarios que demuestran que el dinero fue transferido sin autorización. Mostró el informe psiquiátrico, escrito por un médico independiente, que certificaba que mi madre no presentaba ningún signo de trastorno mental. Y mostró los mensajes de Paula. Ahora ya no estorba. El juez leyó todo, despacio, en silencio, y luego miró a Paula y a mi padre. ¿Tienen ustedes, señores, algo que decir? El abogado de Paula intentó discutir. Dijo que todo había sido un malentendido, que Paula había actuado de buena fe, que ella solo quería proteger a su madre. Pero el juez no se lo tragó. ¿Buena fe? Levantó una ceja. Falsificaste la firma de tu propia madre. Vendió mercancías sin autorización, dinero transferido, e incluso intentó admitirla a la fuerza. Esto no es buena fe. Esto es un crimen. Paula se puso pálida. Yo solo estaba tratando de ayudar. ¿Para ayudar? Mi madre se puso de pie. Su voz temblaba, pero firme. Me traicionaste, Paula. Tú, que creé solo. Tú, a quien protegí cuando nadie más lo hizo. Te asociaste con él, señaló a mi padre, y me robaste. Me humilló. Intentó destruirme. Paula apartó la mirada. Y lo peor de todo, continuó mi madre con lágrimas en los ojos, es que hiciste esto delante de tu hermana. Le mostraste que la familia no importa. Ese amor no vale nada. Ese dinero lo es todo. Mamá, yo... No me llames mamá. Mi madre la interrumpió con voz dura. Perdiste ese derecho. Silencio pesado. El juez golpeó el mazo. Decisión. Se anula la venta de la casa de playa. El dinero transferido deberá ser devuelto íntegramente, con intereses y corrección monetaria. La señora Paula será penalmente responsable por falsificación de documentos. Y el señor Ricardo será responsable de apropiación indebida y encarcelamiento falso. Proceso de divorcio concedido. Reparto de bienes a favor de doña Elena. Mi padre intentó protestar, pero el juez no le hizo caso. Y fue solo cuando salimos de esa habitación y vi a mi madre respirar profundamente, con los hombros finalmente relajados, que me di cuenta, habíamos ganado. Pero la historia no terminó ahí, porque 3 días después, cuando regresamos a casa después de una consulta con la doctora Mariana, encontramos la puerta de nuestra casa forzada. Entramos asustados, y la casa quedó destrozada. Muebles rotos, cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo. En medio de la habitación, pintado con pintura roja en la pared, estaba escrito: «Pagarás por esto». Y debajo mi madre encontró una foto mía, tomada al salir de la escuela, con una X roja sobre mi cara. Mi madre sostuvo la foto con manos temblorosas. Fui yo, saliendo de la escuela, con una mochila rosa a la espalda, sonriendo, distraída, sin saber que alguien me estaba fotografiando, y esa X roja sobre mi cara. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Mi madre me jaló del brazo, su voz firme pero aterrada. «Mamá, ¿quién hizo esto?» «No sé, pero no nos quedaremos aquí para descubrirlo. Tomamos lo esencial, ropa, documentos, teléfonos celulares, y salimos corriendo. Nos dirigimos a casa de la doctora Mariana, quien nos recibió sin pestañear. Llamó a la policía. Registramos el informe del incidente. Tomamos fotos de todo, la casa saqueada,
el mensaje en la pared, la foto con la X, y entonces la policía empezó a investigar. Solo fueron necesarios 2 días para saber quién lo había hecho. Junior, el marido de Paula. Las cámaras de seguridad de la calle lo captaron ingresando a nuestra casa, encapuchado, a media tarde. Tenía una llave, probablemente hecha por Paula, quien todavía tenía acceso a la casa antes de que finalizara el divorcio. Cuando la policía fue a su casa a interrogarlo, encontró más cosas. Huellas de las redes sociales de mi madre, notas con horarios y rutas que tomaba y, lo peor de todo, mensajes entre él y Paula. Tienes que asustarla. Si continúa con el proceso lo perderemos todo. Y si asustamos a la hija, aún mejor. Se rendirá de inmediato. Pero no contaban con una cosa. Mi madre no se rendiría, nunca más. O Junior fue arrestado. Paula fue nombrada coautora. ¿Mi padre? Mi padre trató de distanciarse de todo, diciendo que no sabía nada, que nunca pidió hacer eso. Pero los correos electrónicos antiguos demostraron lo contrario. Lo había planeado todo junto con Paula, y ahora estaba tratando de salvar su propio pellejo. Pero ya era demasiado tarde. La doctora Mariana usó todo contra ellos, y recibió una orden judicial urgente. A mi padre se le prohibió acercarse a mí y a mi madre. Paula perdió los derechos de visita de su madre. No es que quisiera, pero ahora estaba oficialmente prohibido. ¿Y Junior? Junior iba a responder por amenaza, allanamiento de morada y asociación para delinquir. Y lo mejor, el juez ordenó que el dinero, todo el dinero robado a mi madre, fuera devuelto inmediatamente, con interés, con corrección, con una multa. 47.000 reales se convirtieron en 63.000, y mi madre recibió cada centavo. 2 semanas después, tuvo lugar la audiencia final de divorcio. Esta vez no fui. Me quedé en la escuela. Pero mi madre me lo contó todo cuando regresó, con los ojos rojos, pero sonriendo. Entró a esa habitación con la cabeza en alto, vistiendo una chaqueta azul que le había prestado la doctora Mariana, con documentos organizados en una carpeta, y con la certeza de que, esta vez, ganaría. Mi padre intentó negociar hasta el final. Pidió repartir los bienes equitativamente. Dijo que también tenía derecho a la casa, al coche, al dinero. Pero el juez fue claro. Falsificaste firmas. Se apropiaron de bienes de manera ilegal. Conspiró con terceros para cometer fraude. E incluso intentó intimidar a la víctima y a su hija menor de edad. No tienes derecho a nada. Y golpeó el martillo. Divorcio concedido. Todos los bienes para mi madre. Bolígrafos. Son alimentos definidos. ¿Y mi padre? Mi padre salió de esa habitación solo, derrotado, y nunca volvió a intentar contactarme. Durante los meses siguientes, mi madre comenzó a reconstruir su vida. Primero vendimos la casa donde vivíamos, esa casa llena de malos recuerdos, de paredes que habían escuchado tantos gritos, tanto dolor, y con el dinero de la venta, sumado a lo que ella había recuperado, compramos un departamento pequeño, pero nuestro, solo el nuestro, un departamento con 2 dormitorios, una cocina soleada y un balcón donde mi madre colocaba jarrones con flores. Ella siempre quiso tener un jardín, y ahora, finalmente, lo había hecho. Regresó a la docencia, realmente volvió a sonreír, volvió a cantar esa vieja canción mientras lavaba los platos, y yo vi a mi madre renacer, la vi despertar sin miedo. Sal de casa sin mirar atrás, duerme tranquilamente, sin cerrar la puerta del dormitorio. Ella había ganado, no solo en los tribunales, no solo financieramente, había ganado desde dentro. Paula nunca volvió a hablarnos. Junior cumplió su condena. Él se fue después de un tiempo, pero su matrimonio no sobrevivió. Escuché que Paula se mudó a otra ciudad, muy lejos, tratando de empezar de nuevo. No sé si lo logró. No me molesta, porque aprendí una cosa en esos meses de pesadilla. Hay personas que, cuando te ven subir, harán todo lo posible para bajarte. Hay personas que, aunque sean de tu familia, aunque sean de tu sangre, te traicionarán, te robará, intentará destruirte. Y lo único que puedes hacer es marcharte, cortar el contacto, y sigue adelante. Mi madre hizo esto, y él me enseñó a hacer lo mismo. Tramonenanesas. Unos meses más tarde, un sábado por la mañana, me desperté con el olor a café recién hecho que salía de la cocina. Bajé en pijama, bostezando, y encontré a mi madre sentada en el balcón del departamento, con una taza de café en las manos, mirando al horizonte. El sol estaba saliendo. El cielo estaba naranja y rosa. «Buenos días, madre», dije sentándome a su lado. «Buen día, mi amor», sonrió, pasándome una taza de café con leche. Nos sentamos allí, en silencio, viendo comenzar el día, y luego, sin mirarme, dijo: «Sabes que te estoy agradecido, ¿verdad?». La miré sorprendido. «¿Para mí?». «Sí, porque te quedaste a mi lado, por ayudarme, por ser mi testigo». Volvió su rostro hacia mí, sus ojos brillaban. «No lo habría hecho sin ti». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Solo hice lo correcto, mamá». «No, hiciste más que eso. Me diste fuerzas cuando ya no las tenía. Creíste en mí cuando todos los demás dudaban». Ella tomó mi mano. «Tú me salvaste». La abracé fuerte y nos quedamos allí, llorando suavemente, pero sonriendo.
porque ahora todo estaba bien. Finalmente todo estuvo bien. Hoy, años después, cuando miro hacia atrás, lo veo todo claro. Veo que mi madre no era perfecta. Ella cometió errores, confiaba demasiado, creía en las personas que no lo merecían, firmaba papeles sin leerlos correctamente, dejó que la pisotearan durante demasiado tiempo. Pero ¿sabes qué más veo? Veo coraje. Veo a una mujer que a pesar de estar destrozada se levantó, quien, incluso solo, luchó, que aún sin dinero, sin apoyo, sin que nadie creyera en ella, fue tras la justicia, y lo logró. Mi madre me enseñó que la vida te pondrá a prueba, esa gente te decepcionará, que a veces, la persona que debe protegerte será quien te haga daño, pero también me enseñó que puedes levantarte, que puedas empezar de nuevo, que se puede ganar, incluso cuando todo parece perdido, y que, al final, la mayor victoria no es el dinero que recuperas, ni la casa que recuperas, ni la sentencia que sale a tu favor. La mayor victoria es mirarse al espejo y reconocerse nuevamente, es dormir en paz, es despertar sin miedo, es vivir de nuevo. Hoy mi madre está jubilada, vive en ese mismo apartamento pequeño, con el balcón lleno de flores. Da clases particulares de vez en cuando, porque le gusta, no porque las necesite. Viaja cuando quieras, compra lo que quieras, vive como quieras. Y yo, me gradué, me hice abogada, inspirada por la doctora Mariana, quien prácticamente pasó a ser parte de la familia. Y hoy defiendo a mujeres como mi madre, mujeres que fueron engañadas, robadas, humilladas, y cada vez que veo a uno de ellos levantarse, ganar, recuperar la vida, recuerdo ese día, desde ese teléfono que sonó, de aquella voz que decía, la casa de la playa y el auto se han vendido, mañana nos iremos sin ti. Y recuerdo cómo, en ese momento, tuve la seguridad de que nuestro hogar se había perdido para siempre, pero me equivoqué, porque el hogar no es un lugar, no es una casa, no es una ciudad. El hogar es donde te sientes seguro, donde eres amado, donde puedas ser quien eres, sin miedo. ¿Y mi casa? Mi casa siempre ha sido y será al lado de mi madre, y eso nadie me lo puede quitar. Santa Niniana, o entonces, si estás pasando por algo similar, si alguien está tratando de destruirte, robarte, silenciarte, quiero que sepas, usted no está solo, puedes pelear, puedes ganar, y mereces justicia. No te rindas, no bajes la cabeza, no dejes que nadie apague tu luz, porque al final la verdad siempre gana. Y tú también ganarás. No, Maniesa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado traición dentro de tu propia familia? ¿Conoce a alguien que fue agraviado y logró cambiar las cosas? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Quiero saber tu historia. Y si esta historia te conmovió, si te identificaste, si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Suscríbete al canal. Activa la campana. Porque cada semana traigo historias reales o inspiradas en casos reales de superación, justicia y empezar de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por estar aquí conmigo y con mi madre en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas.